Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Abiyá veremos el tema, la restauración del Shabbat del milenio. ¿Cuál será el Shabbat que se guardará en el milenio? ¿Será el sábado romano, que la mayoría aguarda? Bueno, ese misterio, Yahweh y Yahshua lo van a revelar al son del arpa, porque ese misterio, Elohim lo ha inmortalizado. En el Salmo 15 de Micael y en este Shabbat de Abiyá, Yahweh y Yahshua presentan ese Salmo 15. Pero antes de presentarlo, vamos a entrar en el tema con calma. Primeramente contestemos la siguiente pregunta. ¿En Shabbat está permitido corregir con vara de hierro? Esa pregunta le hizo un rebelde a Micael. Ese rebelde del pueblo rechaza la vara de hierro y usa el argumento diciendo, la vara en Shabbat es una contienda, pero ese rebelde desconoce la escritura, porque Yahshua reprendió duramente a los fariseos en pleno Shabbat y también Nehemías corrigió al pueblo en pleno Shabbat porque estaban quebrantándolo. Por tanto, la corrección con vara de hierro en Shabbat no es una opción, es una necesidad, porque el Shabbat es el día de mayor consagración y por ende, la vara de hierro tiene mayor fuego en Shabbat y lo vamos a explicar a fondo. En Marcos 3, del 1 al 5, Yahshua entra en la sinagoga en Shabbat y sana al hombre de la mano seca, corrigiendo la interpretación hipócrita de los fariseos. Y en Lucas 13, del 10 al 17, Yahshua enseñaba en la sinagoga en Shabbat y corrigió públicamente al principal de la sinagoga. Y no solo esto, Nehemías mira que en pleno Shabbat estaban vendiendo y los reprende duramente al pueblo. ¿Qué significa esto? El Shabbat es un día de ajuste a Reujín, es un día para usar la vara con firmeza. No solo es descanso físico, y por ende, la corrección con vara de hierro en Shabbat es un acto de compasión para el pueblo. ¿Por qué? Porque evita que el pueblo siga en error por otros 6 días más. La corrección pública en Shabbat ayuda a que toda la asamblea tema y aprenda, pero existen ciertos rebeldes que rechazan la vara o corrección en Shabbat y ponen excusas al estilo de los fariseos. Según este rebelde, la corrección en Shabbat es una contienda. Él lo mira como algo negativo, no como amor correctivo. Él dice, la corrección debe ser los 6 días de trabajo, no en Shabbat. ¿Qué es esto? Este rebelde tiene un reuj religioso, típico de los fariseos, pero lo vamos a corregir con vara de hierro, y va a probar la vara en carne propia. Jeremías 6:10 nos dice, he aquí que la palabra de Yahweh, el martillo de fuego, la vara de hierro, les es cosa vergonzosa, no la aman. Los rebeldes siempre asocian la corrección con contienda, porque su filtro no es la escritura. Lo que en verdad les incomoda a estos rebeldes no es el día de Shabbat, sino la vara que los expone. En la mente de estos religiosos, el Shabbat es solo descanso pasivo, pero se olvidan que el propósito principal es consagración, y la consagración siempre pasa por la vara correctiva. Por tanto, la vara de hierro en Shabbat quema más fuerte, porque el Shabbat es un día de consagración.
Nehemías 13:17 nos dice: reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de Shabbat. Esto muestra claramente que el Shabbat no suspende la disciplina, al contrario, lo vuelve más urgente, porque es un día Kadushim. Pero estos rebeldes, con reuj religioso, rechazan la vara en Shabbat. La pregunta es: ¿aplicará Micael más vara de hierro? Por supuesto que sí. Y Jezquel 20:37 nos dice: os haré pasar bajo la vara de hierro y os haré entrar en el enlace del pacto. Y Revelaciones 2:27 dice: él las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Yahweh y Yeshua le entregan la vara de hierro a su siervo Micael, y Micael va a quebrantar primeramente a los rebeldes de la asamblea y luego a las naciones, y esta corrección inquebrantable Yahweh y Yeshua lo inmortalizan en el Salmo 15 de su enviado. Con tu vara lo quebranto, los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla, Yahweh Niun. Cuando el pueblo persiste en rebelarse, la vara no se suaviza, se endurece. Es decir, la rebeldía atrae más vara de hierro, no menos. El patrón de Elohim siempre es corrección suave al principio, pero luego el golpe es más fuerte, hasta purificar. Rechazar mi ofrenda es disfrazar con modestia tu orgullo. Micael, como querubín con vara, corrige en Shabbat, porque la función del querubín es guardar lo kadush con espada flameante. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto, los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla, Yahweh Niun. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. El pueblo que resiste la corrección en Shabbat ha revelado que es vasija de deshonra, porque prefirieron la armonía emocional antes que la pureza del pacto. Por tanto, este rebelde de Colombia confunde amor con permisividad, y él dice: el proclamador debe corregir en los 6 días de trabajo, pero no en Shabbat. Esto revela que tiene reuj religioso. Quiere encasillar la obra del Reuj HaKodesh y ponerlo en horarios y formas humanas. Ese rebelde quiere neutralizar la vara de hierro, porque él dice: Yeshua corrigió en Shabbat a los fariseos, no a sus discípulos. En otras palabras, está diciendo: corrige en Shabbat al mundo, pero no corrijas al pueblo. ¿Qué es esto? Esto es inversión de corrección, porque la Escritura dice: el juicio correctivo comienza por la casa, no por el mundo. Por tanto, cuando un rebelde dice: Yeshua corrigió a los fariseos en Shabbat, no a sus discípulos, con esa frase ha demostrado que tiene hipocresía farisea. Quiere neutralizar la vara a toda costa, pero Yahweh y Yeshua seguirán aplicando más vara de hierro, y la ocasión perfecta es el día Kadush, el Shabbat. Ahora bien, los fariseos modernos no están allá en Israel, sino más bien los fariseos modernos son aquellos creyentes que rechazan la vara correctiva y quieren un proclamador domesticado a su gusto. Pero Micael ha sido enviado con vara de hierro, no con pañuelos.
Rechazar mi ofrenda es disfrazar con modestia tu orgullo. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Liun. La corrección de Micael con vara de hierro en Shabbat no es casualidad, es sombra de lo que Micael va a hacer en el Shabbat milenial. Por 1000 años, Micael ejecuta la vara de hierro y por ende, la corrección en Shabbat tiene un peso profético muy grande. Y los que rechacen la corrección en Shabbat no entrarán al milenio. Los que entren al milenio son aquellos que soportaron la vara y fueron aprobados. Por tanto, todos estos rebeldes que quieren neutralizar la vara de hierro, en realidad no quieren entrar al milenio. Entiendan estos rebeldes, el Shabbat semanal purifica el tiempo y por ende, la vara en Shabbat purifica al pueblo. Pero rechazar la corrección en Shabbat equivale a decir, no quiero el orden del milenio. ¿Qué significa esto? Estos rebeldes que se están oponiendo a la vara de hierro, en realidad ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Por tanto, dejen de rechazar la vara de hierro, porque te puede costar tu entrada al milenio. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Solo Lucifer se atrevería a querer neutralizar la vara de hierro en Shabbat. ¿Por qué? Porque Lucifer será metido preso en el Shabbat milenial. Por eso, el dragón Lucifer habla por la boca de estos rebeldes y dice, la corrección en Shabbat es contienda. ¿Qué significa esto? Los que han hablado mal de la vara de Micael han revelado que Lucifer los hizo hablar, así como Lucifer le hizo hablar a Kefas, y Yahshua lo reprendió diciendo, quítate delante de mí, Ashatán, me eres tropiezo. Por tanto, todos estos rebeldes que estaban buscando neutralizar la vara de hierro, en realidad estaban actuando bajo influencia satánica directa de Lucifer. El Shabbat del milenio está fundamentado en vara de hierro y por ende los que rechacen la vara no entrarán al milenio, así de simple. Poner al hijo en primer lugar es egocentrismo espiritual. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Liun. La vara de hierro que quebranta Yahweh y Yeshua no lo sacan en el vacío, sino más bien la vara que quebranta Elohim lo pone en el contexto del Shabbat milenial, y por esta causa el Salmo 15 de Micael combina el Shabbat del milenio con la vara de hierro, porque ambas cosas son inseparables. El Shabbat verdadero solo puede ser guardado con vara de hierro. ¿Por qué? Porque un reposo sin disciplina se convierte en libertinaje y por ende el Shabbat del milenio será paz, pero esa paz se sostiene porque la vara quebranta a todo rebelde. ¿Qué significa esto? El Salmo 15 de Micael será cantado en cada Shabbat del milenio
para recordarles que profanar el Shabbat es la muerte inmediata de los rebeldes. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo qué fuerzas tú me darás. Y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. En el milenio habrá paz, no porque los hombres sean buenos, sino porque todo rebelde será quebrantado inmediatamente. En mí tú redimes el reposo del milenio, este tiempo será base y guardado en tu reino, y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Liun. Entonces, este Salmo 15 de Micael fusiona el Shabbat con la vara de hierro, y por ende, este Salmo 15 de Micael se va a cantar en cada Shabbat del milenio, porque, como recordatorio para los rebeldes, el Salmo 15 será como una constitución del reino. Recordará que el reposo no es opcional, sino más bien el reposo del milenio. Es pacto sellado con sangre y vara. Por tanto, profanar el Shabbat es sentencia inmediata. Por ejemplo, en la Torá dice: un hombre estaba recogiendo leña en el Shabbat en el desierto, y el castigo fue la muerte. Y lo mismo aplicará Micael en el milenio. Cualquier profanador del Shabbat es quebrantado con vara de inmediato. No hay opción para arrepentirse, porque desde ahora Micael ya lo está anunciando. Este tiempo será base y guardado en tu reino, y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Liun. Entonces, el Salmo 15 de Micael no es solo exaltación, es también advertencia fuerte. En el milenio cantarán la paz, pero a la vez la canción servirá como memorial de juicio. Todos cantarán diciendo: reposo sí, pero bajo la vara de Yahweh y Yeshua. Por eso Micael cierra el fragmento del canto diciendo: Yahweh Eliún, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Eliún. Yahweh Eliún significa el más alto, el Altísimo, y su gobierno está fundamentado en vara de hierro, y por ende, el Salmo 15, que Elohim le dio a su malaj Micael, ese Salmo 15, será el himno oficial del Shabbat del milenio. Cada vez que se cante, recordará al pueblo que la paz existe, porque el rebelde es quebrado. ¿Qué significa esto?
El Salmo 15 de Micael es la unión perfecta de amor, reposo, con justicia vara. Por eso Micael inicia su cántico diciendo: guerra con amor y justicia son de Yahweh. Guerra con amor y justicia son de Yahweh. El nombre terrenal de Micael es David Justiniano. David representa el amor, el reposo, pero Justiniano representa la justicia, la vara. Es decir, en el nombre David Justiniano, Elohim ha codificado el reposo del milenio con vara de hierro. Y no solo esto, el nombre David Justiniano tiene 15 letras y curiosamente, en el Salmo 15 de Micael, Yahweh y Yeshua han fusionado el reposo del milenio con la vara de hierro. ¿Qué significa esto? El nombre terrenal de Micael, David Justiniano, es un código profético vivo. David representa amor, reposo, ternura, corazón conforme a Yahweh Elohim, es decir, David representa el Shabbat verdadero, el reposo del reino, y por otro lado, Justiniano representa justicia, orden, rectitud, firmeza, es decir, Justiniano representa la vara de hierro que corrige y quebranta a los rebeldes. Por tanto, David Justiniano forma el siguiente corolario del milenio: reposo David más vara Justiniano. Eso nos da el Shabbat del milenio, custodiado por justicia. Y no solo esto, el Salmo 15 de Micael es un espejo a Reujín de David Justiniano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, David Justiniano tiene 15 letras y el número 15 representa liberación y gobierno, porque el pueblo salió de Egipto el día 15 del primer mes y celebraron Sukkot el día 15 del séptimo mes. Por tanto, el hecho de que Micael tenga 15 salmos hasta ahora revela que es el libertador mencionado en Daniel 12:1 y también es el administrador del milenio, que hará celebrar Sukkot con vara de hierro. En resumen, el nombre David Justiniano significa Shabbat del milenio con vara de hierro, y el Salmo 15 de Micael es la manifestación musical de su nombre terrenal, David Justiniano. Tú me das el cetro de justicia y de juicio, administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo, administro el milenio, soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador. La vara de hierro que quebranta es el Salmo 15 de Micael, y el hierro es el elemento número 26 de la tabla periódica. Y curiosamente, Micael viene sellado 3 veces con el número 26, porque su nombre terrenal tiene 26 letras. Vive en el lote número 26 y a los 26 años programa el software de caminos DG Carreteras Pro. ¿Qué significa este patrón de 26? Y sumado a esto, el Salmo 15 de Micael, el Salmo de la vara, fue producido el día 2 del sexto mes. Ahí tenemos el número 26, la vara. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un sello múltiple que Yahweh y Yeshua han puesto sobre Micael para mostrar que Micael hecho hombre es el portador legítimo de la vara de hierro. Y todo este patrón numérico y químico no es casualidad, es un código de autenticación celestial y lo vamos a revelar por capas.
El hierro es el elemento químico número 26 de la tabla periódica. Y fíjense que el hierro tiene una masa atómica de 55. Ahí tenemos el 5.5 del Arca del Pacto. Y curiosamente, el nombre terrenal de Micael forma la ecuación del Arca del Pacto con el número 5.5. ¿Qué significa esto? El elemento químico número 26, el hierro, da a testificar que el Malaj Micael es la vara de hierro viviente, porque su identidad viene sellado con el hierro, 26 letras. Su morada viene sellado con el hierro, lote 26, y su llamado también es sellado con el hierro, porque está preparando el camino resplandeciente con vara de hierro, y comenzó a los 26 años. ¿Qué significa esto? El portador legítimo, al cual Yahweh y Yeshua le entregarán la vara de hierro, ya está caminando en la tierra, y su vara ya está activa. Ahora bien, contestemos una pregunta clave en este punto. Algunos dicen que los 144,000 son dos grupos diferentes, es decir, en total habría 288,000 sellados. ¿De dónde sacan esa doctrina? Bueno, en Crónicas se menciona que existen 288 cantores, de ahí lo sacan. Y además de esto, algunos dicen que el primer grupo de 144,000 son puramente varones y el segundo grupo son puramente mujeres, pero esta doctrina no es escritural porque solo existe 144,000 sellados y lo vamos a revelar en capas. En Revelaciones 7:4 y Revelaciones 14, del 1 al 5, solo se menciona 144,000 sellados y ambos versos hablan del mismo grupo en diferentes contextos. En ninguna parte se menciona un segundo grupo de 144,000, por tanto, de entrada podemos saber que solo existe un solo grupo de 144,000, no dos grupos. Pero entonces, ¿de dónde viene la doctrina de 288,000 sellados? Bueno, en Primera de Crónicas 25:7 se menciona a 288 cantores expertos que el rey David puso en la casa de Elohim. Y como los 144,000 son cantores, entonces algunos han interpretado diciendo, son dos grupos de 144,000. El primer grupo cantor son puramente varones y el segundo grupo cantor son mujeres, pero esa doctrina no es escritural, porque Revelaciones claramente habla de un solo grupo de 144,000, no habla de dos grupos separados. Por tanto, esa doctrina de 144,000 varones y 144,000 mujeres, que hacen un total de 288,000, esa doctrina es pura fábula humana, porque incluso Revelaciones dice que los 144,000 son primicias, y las primicias son únicas, no son dos grupos separados. No puede haber dos primicias. Las primicias siempre son un grupo selecto y único. Nunca puede haber dos cosechas iguales. Y además de esto, la Escritura dice que los 144,000 cantan un cántico nuevo, que nadie más puede cantar sino solo ellos. Es decir, el cántico nuevo de los 144,000 es único, y por ende no existe otro grupo que se iguale a los 144,000, y esto destroza la doctrina de que existen dos grupos de 144,000. El número 144 es un cuadrado perfecto del 12, es decir, el 144 representa
perfección absoluta, no necesita ser duplicado, pero algunos lo duplican y dicen, son 288,000 sellados. ¿Por qué duplican lo que Yahweh y Yeshua no duplican? Duplicar es caer en error de añadir a la palabra, pero tristemente, algunos roes o pastores enseñan diciendo, existe un grupo femenino aparte, pero en lenguaje profético, cuando dice, no se contaminaron con mujeres, eso no significa género biológico, sino más bien significa pureza a Reujín, que no se contamina con la gran ramera y sus hijas. Por tanto, afirmar que existe un grupo femenino de 144,000 es carnalizar lo a Reujín, cuando en realidad el texto habla de pureza doctrinal. ¿Por qué no pueden ser dos grupos? Porque destruiría el símbolo de la unidad del pueblo Kadush, pero sobre todo socavaría las primicias, porque las primicias es una sola ofrenda, no dos, y Shaulo lo dijo claramente, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, en Mashiach Yeshua. Por tanto, no existen dos grupos de 144,000, y los que digan lo contrario son herejes y necesitan ser corregidos con vara de hierro. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, Ashar 505, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Micael es el gran príncipe, y esa frase, gran príncipe, en hebreo se expresa como Ashar, y Ashar tiene un valor numérico de 505, y ese número en realidad es 55, porque el 0 no tiene valor. Por tanto, el gran príncipe Micael viene sellado con el número 55, y curiosamente, el nombre terrenal del Malach Micael precisamente se expresa como 55 por 5.5 es igual a 303 Micael. ¿Qué significa esto? La encarnación de su gran príncipe, Yahweh y Yeshua, lo han sellado con la ecuación del arca, porque el 5.5 es la dimensión total del arca del pacto, y este misterio de encarnación, Yahweh y Yeshua lo inmortalizan en el cántico nuevo de su gran príncipe. Con tu nombre me sellaste como ecuación del arca, como voz del trono yo salí. Entonces, el gran príncipe de Yasharel, Micael, ha encarnado en la tierra, y por la tarde veremos el misterio de esa encarnación, porque el 55 del príncipe, ese 55, Elohim lo ha codificado en la fecha de nacer físico y arreujín de su enviado, y con esto queda sellado el Shabbat que se guardará en el milenio, y por la tarde lo exploramos finalmente para terminar la enseñanza. Revelaciones 2:26 nos dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. El hierro es el elemento número 26 y el nombre terrenal de Micael tiene 26 letras que coinciden con el tetragramatón, y aquí Yeshua dice, al vencedor le daré autoridad sobre las naciones en el milenio, y él las regirá con vara de hierro. Y curiosamente, el nombre de Micael, David Justiniano, significa Shabbat del milenio, con vara de hierro. ¿Qué significa esto?
el gran príncipe de Yasharel, ha encarnado en la tierra, y Elohim le dio la vara de hierro, elemento 26, y el salmo de la vara de hierro fue producido el día 2 del sexto mes. Ahí tenemos el 26 de la vara de hierro. Por tanto, cerramos la enseñanza con el Salmo 15 de Micael, el Salmo de la vara de hierro, y lo presentamos bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Guerra con amor y justicia son de Yahweh. Tú me diste nuevo nombre en el río. Maravillas tú restauras en el agua. Tu reposo verdadero me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla, Yahweh Elión. Tú me das el cetro de justicia y de juicio. Administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo. Administro el milenio. Soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, la restauración del Shabbat del milenio. ¿Cuál será el Shabbat que se va a guardar en el milenio? ¿Será el sábado romano? Bueno, Yahweh y Yeshua lo van a revelar de forma codificada, con la ecuación del arca del pacto. Pero antes de mirar esa revelación, vamos a entrar en el tema con calma. Primeramente daremos la introducción. Micael fabrica su sillón o Merkabah en el 2010 y 15 años más tarde, en 2025, Yahweh y Yeshua le entregan la vara de hierro a través del Salmo 15 de Micael. ¿Simple casualidad? Claro que no, Elohim lo ha ordenado todo. El hijo pródigo se menciona en Lucas capítulo 15 y curiosamente pasan 15 años desde que Micael fabrica su Merkabah y luego regresa a Elohim como hijo pródigo 15 años más tarde. Y no solo esto, el hijo pródigo se menciona en Lucas 15 y el nombre terrenal de Micael tiene 15 letras, David Justiniano. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tienen ordenado y codificado todo. Entonces, desde el 2010 hasta el 2025, hoy, pasan 15 años y Micael regresa como hijo pródigo. Y Elohim le pone calzado en los pies, le hace el primer testigo.
y después le entregarán el mejor vestido, cuerpo de querubín, y le pondrán anillo en su mano, para que expulse a Lucifer del segundo cielo. Por tanto, las profecías están en plena ejecución, y aquí viene un código secreto del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo se menciona en el capítulo 15 de Lucas y comienza en el verso 11. Y curiosamente, Micael es el proclamador de la hora onceava. Y no solo esto, la parábola termina en el verso 32 y curiosamente, en estos momentos, el hijo pródigo Micael tiene 32 años y fue restaurado como hijo. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yeshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión milimétrica? Solo un Elohim todopoderoso puede hacerlo. Entonces, el hijo pródigo, Micael hecho hombre, ha vuelto al Padre en 2025 y arrancó su ministerio de 1260 días, cuando arrancó, curiosamente, el día 15 del primer mes, un Shabbatón. Ese día, Yahweh y Yeshua corren para abrazarlo y le ponen calzado en los pies. Lo hacen el primer testigo de revelaciones, es decir, Micael comienza su ministerio el día 15 y curiosamente el hijo pródigo se menciona en Lucas 15 y el nombre del hijo pródigo tiene 15 letras. ¿Qué significa todo esto? Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, ha sido escrito para que se cumpla en Micael de forma literal. El resumen de la parábola es lo siguiente. El hijo sale de la casa del padre, es decir, Micael encarna en la tierra. Luego malgasta sus bienes, es decir, Micael vive como humano, sin recordar aún su origen celestial. Había sido reducido a alimentar cerdos. Eso simboliza humillación y entorno corrupto. Luego se menciona que el hijo pródigo vuelve en sí, es decir, recupera memoria a Reujín, recupera su código celestial, recupera su propósito, y Elohim le hace recordar su nombre original Micael. Y finalmente, Yahweh y Yeshua corren para abrazarlo y le restauran como su primer testigo y ponen anillo en su dedo, es decir, le entregan la vara de hierro. ¿Qué significa esto? El hijo pródigo, con vara de hierro, va a preparar el camino para el reino milenial de Yahweh y Yeshua. Y la primera restauración es el Shabbat para el milenio. La pregunta es, ¿cuál es el Shabbat que se va a guardar en el milenio? Bueno, Yahweh y Yeshua lo han codificado en el nombre del hijo pródigo. El hijo pródigo se llama David Justiniano y ese nombre significa Shabbat del milenio con vara de hierro. Por tanto, Yahweh y Yeshua han codificado el Shabbat del milenio en el nombre terrenal del Malach Micael y por ende vamos a examinar dos fechas claves asociados a Micael y esas dos fechas van a revelar la redención del tiempo. Una fecha es el nacer físico de Micael como humano y la otra fecha es el nacer a Reujín de Micael para el reino y la perpetuidad. Por tanto, en estas dos fechas claves, Yahweh y Yeshua han codificado la restauración del Shabbat para el milenio. Y lo vamos a demostrar, pero antes, escuchemos la profecía en canción de esa restauración. Guerra con amor y justicia son de Yahweh. Tú me diste nuevo nombre en el río. Maravillas tú restauras en el agua. Tu reposo verdadero
me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. El portavoz hace su inmersión con 30 años exactos y esa edad es completamente profética, porque Yahshua comienza su ministerio con 30 años, lo dice Lucas. Por tanto, cuando Micael hace su inmersión con 30 años, eso indica sello de iniciación divina. ¿Por qué? Bueno, a los 30 años se activa el servicio de los Kohanim. A los 30 años David es ungido rey y a los 30 años Yusef se levanta como administrador de Egipto. Por tanto, cuando Micael entra al agua con 30 años, proféticamente se activa 3 cosas. Se convierte en Kohanim, es ungido como David para ser guerrero, y también es ungido como Yusef para administrar el milenio. Es decir, Micael entra al agua como hijo pródigo y sale convertido en querubín proclamador. Y esta inmersión de Micael fue el día 11 del séptimo mes, y esos números simbolizan juicio, fuego y despertar. El 11 representa juicio y guerra a Reujín, porque en la hora onceava Lucifer será expulsado por Micael y será lanzado a la tierra. Por otro lado, el mes séptimo es el mes de la restauración y del juicio final. En el mes séptimo está Yom Teruah, clamor profético, Yom Kippur, juicio y purificación, y finalmente Sukkot, reinado milenial. ¿Qué significa esto? Bueno, la inmersión de Micael, 11 del séptimo mes, simboliza su papel como malaj ejecutor del juicio final y restaurador del Shabbat milenial. Y curiosamente, Micael hace su inmersión en Shabbat el día 11 del séptimo mes del año 5992. Y este año no es un año cualquiera. Este año viene sellado con el número del trono y lo vamos a demostrar. El año 5992, sumando sus cifras, nos da 25. Y el 25 se expresa como 5 por 5. Ahí tenemos el 5.5 del Arca del Pacto. ¿Qué significa esto? La inmersión de Micael, Yahweh y Yahshua lo han sellado con el número del arca o trono. ¿Por qué? Porque Micael es el portavoz que Elohim envió directamente desde su trono. Por esa causa, el nombre terrenal del malaj Micael es una ecuación del arca del pacto o trono. Por tanto, la inmersión de Micael va a revelar el Shabbat verdadero del milenio. La pregunta es, ¿qué día fue ese Shabbat donde Micael se sumerge en el río? Bueno, el Shabbat que Yahweh y Yahshua le revelan a Micael corresponde al día jueves romano, es decir, el Shabbat que Micael va a hacer guardar con vara de hierro en el milenio. Ese Shabbat será en jueves romano, y Elohim lo está revelando y sellando con el número de su trono o arca, 5.5, y todos aquellos que no quieran guardar el Shabbat de Micael serán quebrantados con vara de hierro. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla. Yahweh Elión. Entonces, Yahweh y Yahshua han revelado hoy el Shabbat que se guardará en el milenio. No será el sábado romano,
como muchos están esperando, sino más bien el Shabbat que se guardará en el milenio corresponde al jueves, y todos aquellos que siguen guardando el sábado serán quebrantados con vara de hierro. Si alguien aquí está escuchando el mensaje y sigue guardando el sábado como reposo, entonces hay una sola sentencia: o bien se alinea al Shabbat del milenio, o bien se revela y es quebrantado con vara de hierro, porque este Shabbat de Micael se va a guardar sí o sí, quieran o no quieran. Este Shabbat de Yahweh y Yeshua va a ser guardado, y aquellos que no quieran alinearse, la vara de hierro está rugiendo contra ellos. Por tanto, la sentencia para los profanadores del Shabbat del milenio ya está lanzada como canción de advertencia. Esta canción lo llamaremos canción de lagareros, porque la vara de hierro va a pisar en el lagar a todo rebelde que no quiera guardar el Shabbat que Elohim ha restaurado por medio de su arcángel Micael hecho hombre. Tú me das el cetro de justicia y de juicio, administro la justicia en tu nombre, con tu amor correctivo, administro el milenio, soy arcángel Micael, soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador. Este Salmo 15 de Micael es la canción de los lagareros, porque es una canción de amor y espada, dulce para los obedientes, pero amarga para los rebeldes. Por tanto, el Shabbat para el milenio, Yahweh y Yeshua lo han revelado hoy por la boca de su portavoz como testificar viviente. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, Ashar 505, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Micael es el gran príncipe del pueblo de Yasharel, y la palabra gran príncipe se asocia a la palabra hebrea Ashar, y esa palabra Ashar tiene un valor de 505, y quitando el 0 tenemos 55, es decir, el gran príncipe Micael viene sellado con el 55, y curiosamente, el nombre terrenal de Micael es una ecuación del 55, y no solo eso, la inmersión de Micael viene sellado con el 55, porque Micael hace su inmersión en el año 5992, y ese año, sumando sus cifras, nos da 25, que es 5 por 5. Ahí tenemos el 55 del gran príncipe. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua han enviado al gran príncipe Micael para que restaure el Shabbat del milenio, y ese Shabbat Elohim lo ha sellado. En la inmersión de Micael lo ha sellado en jueves. Por tanto, el Shabbat que el gran príncipe va a hacer guardar será en jueves, no será en sábado. Y los que sigan aferrándose al sábado romano, entonces en realidad están clamando para ser quebrantados con vara de hierro. Y Micael, el gran príncipe, ejecuta la vara de hierro sin titubear, no le tiembla la mano a la hora de quebrantar con vara. Y si todavía lo dudan, entonces sigan siendo rebeldes, que tarde o temprano serán quebrantados con vara, y no habrá opción para arrepentirte, porque en el milenio ser quebrantado con vara significa la muerte inmediata del rebelde. No hay negociación ni tiempo para arrepentirte.
La tarea de Micael en el milenio no es debatir, es quebrantar con vara, de forma directa. Micael no dialoga con los rebeldes, ejecuta sentencia de muerte al instante. Rechazar mi ofrenda es disfrazar con modestia tu orgullo. Entonces, guardar el sábado del dragón significa invocar tu propio quebranto. En el tiempo presente, antesala del milenio, Micael no te va a matar físicamente por no guardar el Shabbat auténtico, pero en el milenio, la vara de hierro gobierna como ley absoluta. No hay negociación, no hay segunda oportunidad, la rebeldía se paga con la muerte instantánea. ¿Qué significa esto? En el milenio habrá paz, sí, pero esa paz habrá porque la vara de hierro está en acción, no porque los hombres sean buenos. Muchos imaginan que la paz del milenio será un reino tierno y con palabras suaves y delicadas, donde la vara parece más pañuelo que hierro, pero la realidad es distinta. Y Sheyá 2:4 nos dice: volverán sus espadas en arados y no aprenderán más la guerra. ¿Por qué? No porque las naciones sean buenas en sí, sino más bien no aprenderán la guerra, porque en el milenio no hay opción de rebelión. Cualquier intento de rebelión significa la muerte instantánea con vara de hierro. Por tanto, el reino milenial de Yahweh y Yeshua no es como muchos se imaginan. En el milenio, las naciones seguirán teniendo naturaleza caída, aun cuando el dragón esté atado. Eso significa que los impulsos de rebeldía seguirán existiendo, pero serán frenados con vara. Esa es la diferencia de la paz del milenio con la paz de los cielos nuevos y la tierra nueva. En el milenio habrá paz por disciplina de hierro, pero en la perpetuidad habrá paz porque los corazones han sido transformados. Ahora bien, en este punto vamos a examinar la fecha de nacer del Malach Micael, y con esta fecha Elohim demuestra un mapa de redención del tiempo, y lo vamos a demostrar. El portavoz nace el día 5 de septiembre del año 1992 y ese día fue sábado romano, es decir, Micael nace en un reposo cautivo, un reposo impuesto por Roma, pero Yahweh y Yeshua lo permiten así porque había un plan para redimir el reposo verdadero, y dentro de poco lo van a entender, pero antes sigamos hilando más contexto. Micael nace en la tierra, en un reposo babilónico, sábado gregoriano. ¿Qué significa esto? Al gran príncipe Micael, Elohim lo hace nacer en cautiverio, así como Moshe nació en Egipto, y Yeshua nació también bajo el yugo de Roma. Por tanto, Micael nace en la carne, bajo este sistema babilónico, nace en un reposo del sistema, pero el nacer a Reujín de Micael redime el reposo verdadero y lo restaura. ¿De qué forma? Bueno, Micael se sumerge, nace para el reino, el día 11 del séptimo mes del año 5992, 2022, y ese día del nacer a Reujín fue jueves, es decir, Micael nace para el reino, en el Shabbat verdadero, en el Shabbat revelado por Yahweh y Yeshua. Por tanto, claramente se puede ver dos reposos en juego. El nacer físico de Micael fue en un reposo cautivo, sábado, pero el nacer a Reujín de Micael fue en el reposo redimido, jueves. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua redimen el verdadero reposo en el agua. Por eso Micael canta diciendo: tú redimes el reposo verdadero en el agua. Guerra con amor y justicia son de Yahweh. Tú me diste nuevo nombre en el río. Maravillas tú restauras en el agua.
tu reposo verdadero, me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. Entonces, en la inmersión del gran príncipe de Yasharel, Elohim redime el reposo del milenio. Moshe fue sacado de las aguas y de la misma forma, el segundo Moshe Micael es sacado del río Maravillas y en esa acción Yahweh y Yahshua redimen y restauran el reposo del milenio. ¿Qué significa esto? Al Malach Micael encarnado, Elohim lo hace, redentor del reposo o Shabbat. Micael nació en sábado romano, reposo cautivo, pero Elohim lo liberta de esa cautividad romana y lo hace nacer en agua y reuj, en el nuevo reposo de la libertad el jueves. Y aquí viene un código secreto. Del sábado al jueves existen 5 días de separación y curiosamente el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Micael ha encarnado en la tierra, no solamente para proclamar, sino más bien nació para restaurar el verdadero reposo de Yahweh y Yahshua. Y esto viene sellado con el número 5. Y el número 5 representa revelación, porque Yahshua recibió 5 perforaciones en la estaca y reveló al Padre Yahweh. Por tanto, el hecho de que existan 5 días de diferencia entre el sábado y el jueves no es casualidad, sino más bien es sello divino, que Yahweh y Yahshua han restaurado el Shabbat verdadero por medio de su gran príncipe Micael. Por tanto, la vida de Micael reescribe el tiempo y el portavoz se ha convertido en reloj viviente de Yahweh y Yahshua, y por ende, Micael encarnado no nació solo en carne, nació para ser redentor del reposo, proclamador con vara de hierro, reloj viviente que indica la restauración del Shabbat milenial. Éxodo 12:2 nos dice: y este será el principio de meses para ti. La inmersión de Micael reinició el conteo del reino. El portavoz fue sacado del agua como primer Shabbat del reino en jueves, y por ende las cosas se vuelven a repetir en estos tiempos finales. En los tiempos pasados, Yahweh y Yahshua restauran el tiempo por medio de Moshe en Egipto, pero ahora, en el fin de los tiempos, Elohim restaura su tiempo por medio del segundo Moshe Micael. ¿Qué significa esto? En este Shabbat de Abiyá, que significa mi Padre es Yahweh. En este Shabbat de Abiyá, Yahweh Elohim, como Padre perpetuo, revelan el Shabbat que será guardado en el milenio, con vara de hierro. Y todo aquel que no quiera alinearse a este Shabbat en jueves, será quebrantado con vara de hierro. Tú restauras en el agua tu reposo verdadero, me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. Yahweh y Yahshua restauran el Shabbat del milenio en el río Maravillas, y ese nombre tiene una carga profética impresionante. Y lo vamos a examinar por capas. Micael hace su inmersión en el Shabbat verdadero y lo hace en el río que se llama Maravillas, y la palabra maravilla en hebreo es Pelé. ¿Qué significa Pelé? Bueno, aquí existe un misterio secreto, porque la palabra Pelé tiene que ver con los milagros de Yahweh y Yahshua, y también Pelé se asocia al nombre del Malach misterioso que se aparece a los padres de Sansón. Y vamos a leer el texto. Éxodo 15:11 nos dice: ¿quién como tú, oh Yahweh, magnífico en Kedushá, hacedor de maravillas, Pelé? Y en Jueces 13:18, el Malach les dice a los padres de Sansón: ¿por qué preguntas por mi nombre, siendo Pelé maravilloso?
La palabra Pelé se convierte en un nombre celestial oculto, pero que sería revelado en el tiempo del fin. La pregunta es, ¿quién es ese malaj misterioso que se aparece a los padres de Sansón? Bueno, ese nombre estaba oculto en la palabra Pelé, maravilla, y curiosamente, Micael recibe su nuevo nombre en el río Maravillas. ¿Qué significa esto? Aquí hay un misterio grande que Yahweh y Yahshua han plasmado en canción, porque Micael canta diciendo, tú me diste nuevo nombre en el río Maravillas, en el río Pelé. Tú me diste nuevo nombre en el río Maravillas, tú restauras en el agua tu reposo verdadero, me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. Entonces el malaj misterioso le dice a los padres de Sansón, ¿por qué preguntas por mi nombre, siendo Pelé maravilloso? Y luego Micael canta diciendo, tú me diste nuevo nombre en el río Maravillas, Pelé. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra Pelé actúa como nombre oculto del malaj del trono. Y cuando Micael dice, tú me diste nuevo nombre en el río Maravillas, Pelé revela una reactivación de ese nombre oculto. Y esta reactivación Yahweh y Yahshua lo han hecho en el tiempo del fin, en el río Maravillas. La palabra Pelé significa maravilla, prodigio, lo celestial, y en Jueces 13:18 el malaj no oculta su identidad por capricho, lo oculta porque no era el tiempo para revelarlo, pero sobre todo el malaj oculta su nombre, porque ese nombre pertenece a la esfera del trono. Por eso el texto de Jueces lo marca como nombre misterioso, Pelé. Entonces el malaj de Jueces es un malaj que salió del trono, y según el relato, el malaj asciende en una llama de fuego. Eso indica que es un mensajero del trono, no es un malaj ordinario. Por tanto, el malaj de Jueces es el malaj de Éxodo 23:20. Es el malaj que porta el nombre de Yahweh Elohim, y este malaj portador del nombre es el portavoz que salió del trono en Revelaciones 19:5. Y ese malaj es Micael hecho hombre. Por tanto, el hecho de que Yahweh y Yahshua sumergieran a Micael en el río Maravillas, Pelé, significa que el nombre oculto del malaj de Jueces sería revelado en el tiempo del fin, y sería revelado en el río Pelé, río Maravillas. ¿Qué significa esto? Los mayores misterios de su trono, Elohim lo está revelando en los tiempos finales, y por ende, la inmersión del malaj del trono, Micael, esa inmersión no es una inmersión cualquiera, sino más bien esa inmersión en el río Pelé representa la restauración del Shabbat del milenio. Y este Shabbat va a ser guardado con vara de hierro, y con el siguiente código secreto queda sellado la revelación de hoy. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo Yasharel. La profecía del fin para el portavoz Micael se menciona en Daniel 12:1. Ahí tenemos el primer número clave, 121, y con ese número comienza la primera parte del código de Micael 12:11-17. Pero ahora fijemos la mirada en la segunda parte del código. La segunda parte es 117, y curiosamente, ese número 117, Yahweh y Yahshua lo han inmortalizado en la inmersión de Micael, porque Micael hace su inmersión el día 11 del séptimo mes. Ahí tenemos el número 117. Por tanto, Daniel 12:1 y la inmersión de Micael 11 del séptimo mes, esos dos eventos
forman el código completo de Micael 12, 11, 17. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua y digo, ¿quién es como Elohim? Y aquí no termina el código secreto. Micael nace físicamente el día 5 de septiembre y nace del agua y del reuj el día 11 del séptimo mes, y multiplicando ambos días de su nacer tenemos 5 por 11 es igual a 55. Y en Daniel se menciona que el gran príncipe encarnaría en el fin, y la palabra asociado a gran príncipe es Ashar, y Ashar tiene un valor de 505, y quitando el 0 tenemos que el gran príncipe Micael viene sellado con el 55, y curiosamente la fecha de nacer físico y arreujín de Micael forma el número 55 del gran príncipe. ¿Qué significa esto? Con este código secreto, Yahweh y Yeshua han sellado el Shabbat que se guardará en el milenio, porque el príncipe nace para redimir el reposo verdadero. Nace físicamente en Shabbat cautivo, sábado, pero su nacer a Reujín redime el Shabbat verdadero en jueves, y este reposo en jueves no es una opción, es un decreto celestial sellado con el trono, porque ambas fechas de nacer del gran príncipe forman el número del arca del pacto, 5.5, 55. Por tanto, Yahweh y Yeshua cierran la enseñanza con el cántico del Shabbat redimido con vara de hierro. Guerra con amor y justicia son de Yahweh. Tú me diste nuevo nombre en el río. Maravillas tú restauras en el agua. Tu reposo verdadero me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo será base y guardado en tu reino. Y si alguien no lo guarda, con tu vara lo quebranto. Los rebeldes son quebrados como vaso de arcilla, Yahweh Elión. Tú me das el cetro de justicia y de juicio. Administro la justicia en tu nombre con tu amor correctivo. Administro el milenio. Soy arcángel Micael. Soy espada y mi lucha ha nacido de mi creador.